Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a explicar la historia natural de la enfermedad de la coccidioidomicosis, mejor conocida como fiebre del valle. Les empezaré explicando la tríada ecológica de esta enfermedad, conformada por el agente, el ambiente y el huésped. El agente patógeno de la coccidioidomicosis es el Coccidioides immitis y el Coccidioides posadaci. Estos son dos hongos pertenecientes al filo Ascomycota, que crecen como colonas blancas algodonosas o vellosas y presentan varias fases, una como hongo saprófito, ya que consumen material orgánico del suelo, una como artroconidios y una como esférula. Las dos especies son morfológicamente iguales, únicamente se pueden diferenciar mediante estudios genéticos y por su ubicación geográfica, ya que el Coccidioides posadaci se encuentra más en el norte de México y el Coccidioides immitis en el suroeste de los Estados Unidos. El ambiente en el que se desarrolla este hongo son zonas áridas y cálidas, como las que hay, ya mencioné, en el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Las zonas endémicas específicas de esta enfermedad son California, Arizona, Nuevo México, Texas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Baja California y San Luis Potosí. El huésped de la fiebre del valle puede ser cualquier persona. Sin embargo, van a existir factores de riesgo que pueden contribuir a que esta enfermedad progrese, como puede ser el VIH o enfermedades que afecten al sistema inmune, administración de inmunosupresores, personas diabéticas o con enfermedades crónicas, personas de edad avanzada y mujeres embarazadas. Bueno, ¿cómo se va a alterar la tríada ecológica para que se dé esta enfermedad? Para que exista un desequilibrio en esta tríada ecológica van a estar involucrados varios factores que van a propiciar que el agente patógeno entre directamente a las vías respiratorias del huésped por medio del polvo. Por ejemplo, si una persona va caminando en la calle durante una excavación en donde se suelta mucho polvo en una de las zonas endémicas de este hongo, es posible que las esporas del hongo se encuentren dispersas en el polvo y por accidente entren directamente en las vías respiratorias del huésped. Cuando estos artroconidios, que son las esporas del hongo, entran directamente por las vías respiratorias, va a haber primero una fase o periodo de incubación. En esta fase, estos artroconidios se van a dividir dentro de los tejidos y líquidos orgánicos del cuerpo y después van a evolucionar a una forma llamada esférulas. Las esférulas son formas redondeadas con un diámetro de aproximadamente 20 a 80 micrómetros, dentro de la cual se van a desarrollar endosporas infecciosas que se van a liberar a través del tejido circundante y la sangre. Posteriormente a esto ocurre una respuesta inflamatoria por parte de nuestro cuerpo, en la que van a participar los macrófagos y los neutrófilos. Estos van a rodear a las esférulas y van a liberar enzimas como las quimiosinas y citocinas para combatirlas. Pero si el sistema inmune de nuestro paciente no es suficientemente eficaz para combatir a estas esférulas, va a haber un daño local en los tejidos provocando primeros síntomas. Bueno, los primeros síntomas de esta enfermedad realmente son síntomas leves como tos, fatiga y tan solo el 50% de los casos sintomáticos dicen padecer fiebre. Sin embargo, si después de estos síntomas el paciente todavía no se recupera porque probablemente tiene factores de riesgo, entonces va a persistir el daño en el tejido pulmonar, formando cavidades y nódulos, como cavitaciones pulmonares generadas por necrosis licuefactiva o nódulos fibróticos calcificados o residuales, que se pueden confundir con neoplasias en una radiografía. Bueno, estos síntomas van a ocasionar síntomas más graves como va a ser dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolores musculares, sudores nocturnos y sarpullido, que de hecho estos síntomas van a ser casi inconfundibles de la neumonía bacteriana. Después va a haber una diseminación de los coccidioides, es decir, la forma de esférula va a volverse errante y va a migrar a otros órganos.
como a los huesos provocando osteomielitis o a las meninges provocando meningitis. También puede migrar al hígado o vaso provocando daño tisular en estos órganos. La mayoría de los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad no mueren. Tan solo el 1% de los pacientes muere y el 50% son asintomáticos. Los que son sintomáticos de hecho solamente presentan síntomas leves. Entonces es muy rara la tasa de mortalidad de esta enfermedad. Sin embargo, la mayoría de casos de muerte por esta enfermedad son sobre todo debido a complicaciones por osteomielitis y meningitis. En cuanto a los niveles de prevención de esta enfermedad, en el primario, que va a ser un nivel antes de que se dé la enfermedad como tal, va a estar medidas de promoción a la salud, que sobre todo se llevan a cabo en Estados Unidos, como campañas de educación en Arizona y California respecto a esta enfermedad, y la semana de concientización sobre la fiebre del valle en Arizona, donde se llevan a cabo actividades con la comunidad para evitar esta enfermedad. En cuanto a la protección específica, vamos a encontrar vigilancia epidemiológica tanto en México como en Estados Unidos y medidas para evitar la contaminación por polvo, como va a ser usar filtros para las puertas, evitar salir cuando hay tormentas de arena y evitar lugares donde haya mucho polvo. En niveles de prevención secundario vamos a tratar tanto lo que es el diagnóstico precoz como el tratamiento oportuno. En el diagnóstico precoz está el examen directo, en donde se va a tomar una biopsia del paciente y se va a teñir para observar si hay presencia de coccidioides en el microscopio. La prueba de inmunodifusión, en donde en una caja de Petri se va a colocar la muestra del paciente y se va a colocar antígeno de coccidioides o una sustancia que simule este antígeno. Si la prueba es positiva, es porque el paciente tiene anticuerpos específicos contra los antígenos del coccidioides. Y si no los tiene, la prueba saldría negativa. Asimismo, con la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. En cuanto al tratamiento oportuno, va a ser fluconazol e itraconazol, que van a ser dos fungicidas que van a ayudar a inhibir el crecimiento de estos hongos. Es muy común que se confunda el diagnóstico de esta enfermedad, ya que los síntomas son muy similares a los de una neumonía bacteriana. Por lo tanto, es muy importante realizar correctamente el diagnóstico para que se dé un tratamiento oportuno y no se recete ampicilina, que no le va a servir al paciente para nada. En cuanto al nivel de prevención terciario, cuando la enfermedad ya está más avanzada, tenemos limitación del daño, con acciones como consultas médicas periódicas, radiografías y tomografías constantes, esto sobre todo si se encuentran nódulos o cavitaciones pulmonares, y el control de comorbilidades, en el caso de los pacientes con diabetes y enfermedades crónicas, para poder controlarlas y que éstas no incrementen el riesgo de mortalidad de la fiebre del valle. Por último, la rehabilitación, donde tenemos terapias respiratorias y tratamiento de dolor crónico o limitaciones funcionales. Bueno, esto es todo por hoy y muchas gracias por su atención.